Vamos a pensar nuestra vida, nuestra existencia actual, con sus complejidades, con sus porquerías, con sus desviaciones y con también sus posibilidades, ¿por qué no?, a la apertura a otros posibles. Vamos a pensar primero cuáles son las condiciones que nos aprisionan la vida, que nos la vuelven más debilitada y que todos y todas, de una u otra manera, en este tiempo actual que compartimos, sin duda, casi inexorablemente, condiciones contemporáneas, como la hiperconectividad o unos más, otros menos, condiciones del trabajo, riesgos que nos ponen en tensión permanente y que a veces nos hacen irremediable la pregunta: ¿es posible un cambio social? ¿Es posible una revolución? ¿Es posible una revuelta al menos? ¿Es posible que nos rebelemos ante lo que vivimos, sea lo que pienses, ¿eh? Y esto fuera de toda dicotomía política, de toda grieta, porque pareciera que la grieta actual depende precisamente de un agotamiento profundo de todas las partes. Unos responsabilizando a unos, otros a otros, y nadie puede salir de ese embrollo, de ese agotamiento. Antes de seguir, recordá que si estás escuchando en la 98.1, aquí en nuestras localidades, y si no en Radio CUT, andá también a YouTube, en nuestro canal de streaming, que es Una Radio Muchas Voces, en YouTube. Ahí aparece la pestaña videos, podés revisar y volver a escuchar o revisar otros de estas columnas, las entrevistas que hacemos también en este ciclo, y darle me gusta al canal, también suscribirse para que podamos seguir creciendo, sigamos construyendo otra comunicación posible, otra comunicación comunitaria, como lo hacemos diariamente en el resto de los programas de Cooperativa Iberaba y de nuestra radio. Nos vamos a tratar de pensar ahora sí este tiempo actual, y a través de algunos pensadores, algunas pensadoras que nos han ofrecido estos conceptos muy actuales sobre particularmente, y así vamos a empezar, después nos vamos a ir a otros territorios, el trabajo. El trabajo hoy se nos ha vuelto un problema central y vital, no solo porque no nos alcanza la guita, porque el riesgo hoy, y de hecho esta semana, se han mostrado datos donde la principal preocupación de los argentinos y argentinas pasó de ser la inflación a ser la desocupación. Bueno, no solo por ese miedo, ese terror casi abismal que se nos aparece a la supervivencia humana en tiempos donde, bueno, es muy difícil adquirir los productos, es muy difícil incluso encontrarle sentido a la vida si no es consumiendo, si no es adquiriendo productos, si no es teniendo los recursos para hacerlo. Bueno, ahora después nos vamos a meter en eso, porque cuánto depende ese vacío existencial que nos genera la falta del trabajo, del empleo, para la subsistencia, con nuestra dependencia emocional, incluso existencial, casi diríamos religiosa, y ya vamos a explicar por qué, del consumo. Quien está dentro, quien está afuera, se mide hoy más que nunca por quien puede consumir y quien no lo hace, pero también en relación al sentido que nos da el trabajo. Y eso es un gran problema y algo muy reciente en la historia humana, que el sentido de nuestra vida nos lo dé el trabajo, y ligado sobre todo, y ya vamos a ver a partir de qué momentos y por qué y de qué manera nos determina nuestra concepción actual del trabajo, a partir del sufrimiento del trabajo, ¿no? El padecimiento en relación al trabajo, porque tampoco se valora de la misma manera una vida que disfrute de su trabajo. Bueno, pero además porque los desafíos actuales, algunos que realmente sorprendentemente no se hablan en la Argentina, no se hablan y en todo caso se cubren con otras absurdas tonterías que nos hacen discutir
y que sin embargo ya en el mundo se están debatiendo, que en nuestro país también hay quienes están ofreciendo ese debate. Uno de ellos, como referente público, más mediático, ha sido Juan Grabois, que ha hablado sobre la renta básica universal, un tema que está instalado en otros países como debate nacional y que en algunos incluso ya se está implementando. En la propia Constitución que se inauguró hace apenas algunas semanas en la provincia de La Rioja, incluye la renta básica universal. Y no porque, en todo caso, como para algunos lo puedan pensar, se quiera sostener vagos, sino porque el empleo, como lo conocíamos, el trabajo como modo de adquirir el sustrato del sustento para poder consumir productos, ya no será igual y no será siquiera posible para una enorme cantidad de humanos por el avance tecnológico. Pero veamos, porque esto tuvo otras ideas. Podría haber sido de otra manera. Y no es inexorable. Y parece que hemos asumido, en la Argentina al menos, que la tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías disruptivas, inexorablemente nos van a sacar el empleo. Y entonces, la única consecuencia posible es que nos volvamos desempleados, pobres, miserables, excluidos de toda exclusión. Y esa es una respuesta absurda, completamente absurda, y no fue lo que se fue previendo. Por ejemplo, Aristóteles, estamos hablando hace 2300, 2400 años. Aristóteles decía que cuando las máquinas reemplacen el arado, decía él, se va a acabar la esclavitud. Se va a acabar la explotación. Claro, la esclavitud era la forma de la explotación de aquel tiempo, pero podríamos traducirlo, se va a acabar la explotación del hombre por el hombre, en términos de Carlos Marx. Bueno, no pasó, no sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquella idea de que si en algún momento el arado era reemplazado por una máquina, en nuestro caso el tractor, por ejemplo, podríamos liberar a otros sujetos de ese trabajo esclavo y podría entonces ocuparse de ser libre. Porque los griegos lo pensaban así, y más allá de sus condiciones en las cuales, claro, el hombre libre era el ciudadano del ágora griega, en la cual, por supuesto, tenían esclavos, por supuesto no participaban de esa libertad las mujeres ni los niños. Sacando eso y o poniéndolo, pero buscando otros escenarios posibles donde sí la libertad pueda estar alejada de la necesidad. Si la libertad es precisamente la posibilidad de salir de la necesidad humana, de lo que necesariamente tengo que hacer para sobrevivir, y soy libre, en todo caso, en el tiempo de ocio. El ocio es la oposición al negocio. El negocio es la negación del ocio. Cuando la vida se vuelve negocio, se vuelve transacción, se vuelve trabajo, se vuelve todo intercambio por dinero, bueno, hemos perdido libertad. Hoy más que nunca la vida se vuelve negocio, porque no solo nuestras horas de trabajo en un lugar de trabajo, en un empleo, nos volvemos esclavos, sino que al salir también lo somos, actualizando nuestros perfiles de redes sociales para ser más negociables, más vendibles, haciendo u organizando cursos de actualización, de perfeccionamiento o de mejor rendimiento. Bueno, ya vamos a ver por qué, pero fuimos a Aristóteles, fuimos a los griegos. Pensaban que la libertad estaba ligada precisamente a desatarnos de la necesidad, es decir, a ese tiempo de ocio que nos permite pensar, por ejemplo, que nos permite disfrutar de otras actividades innecesarias. Innecesarias. Bueno, Keynes también
Keynes, el creador del estado de bienestar, el economista más importante del siglo XX, al menos el más influyente, predijo en 1930, cuando construía también su teoría, que a finales del siglo XX, gracias a la tecnología, la jornada laboral semanal, decía Keynes, sería de 15 horas. Y no lo decía él solamente, digo, fue un extraordinario economista que además no solo hizo sus teorías que te pueden gustar más o menos, sino que la pegó en muchas cosas. Y que predecía él, pero toda su universo de pensadores, de asistentes, que la jornada laboral sería de 15 horas semanales a finales del siglo. Claro, esa fue la gran promesa además. Y la gran promesa que hizo que muchos admiraban las tecnologías. Por ejemplo, en las ferias de ciencia, en esa misma época, en los años 30, las ferias de ciencia, de tecnología de Estados Unidos eran un fenómeno mundial. Venían de todo el mundo, iban a ver a Nueva York cómo aparecían los nuevos inventos que nos fascinaban, que expandían la cultura norteamericana al resto del mundo de una manera fascinante, por supuesto también a través de la producción cultural, de series, de películas, pero también porque realmente nos fascinaba, porque era tecnología que nos facilitaba la vida, al ama de casa, al trabajador, y que supuestamente nos prometía un mundo donde nos liberaríamos del trabajo para poder tener ese tiempo de ocio. ¿Qué pasó? Él no tenía previsto algo. Keynes ni Marx, que después les voy a relatar algunas otras frases suyas que también imaginaban que esto sucedería, la liberación del trabajo a partir de la tecnología, ni Aristóteles. Hago una pausa. Dostoyevsky decía que el peor castigo para un ser humano era someter a un hombre a perpetuidad a un trabajo inútil. Bueno, ya vamos a hablar de eso, del trabajo inútil. Los trabajos de mierda. Es un extraordinario libro de David Graeber que después les voy a mencionar algunos conceptos que escribió. Fue su último libro antes de morir. En 2018 lo escribió, si no me equivoco, falleció en 2020. Y escribió Los trabajos de mierda. Ya vamos a ver de qué se trata y cómo eso también se conjuga con esto. Pero decía Dostoyevsky, es el peor castigo que se le puede hacer a una persona que toda su vida trabaje en algo que no tiene ninguna utilidad, que no genera un bienestar para nadie, que incluso puede hasta hacerle mal al mundo. Es decir, el mundo es peor a partir de su intervención en una cadena de trabajo. A lo mejor no tiene ni idea cómo empieza y cómo finaliza esa cadena, pero lo siente como inútil. El desastre psíquico, el impacto psíquico que produce esa tortura, como la describía Dostoyevsky, es enorme. En ese momento era inimaginable que viviéramos como vivimos hoy. ¿Cómo vivimos hoy? Claro, decía, no preveían que aquello que teníamos como dos opciones, esa bifurcación que se dio en aquella época, que era que la tecnología nos diera más tiempo libre o nos hiciera trabajar más para consumir más. No previeron el consumismo. Nuestra cultura en la cual hemos elegido, tal vez en algún momento de esa bifurcación, no digo que lo elijas vos, que lo elija yo, tal vez sí, en algún momento de nuestras vidas se nos da la posibilidad de elegir, pero bueno, es como esa inercia, es la religión que admitimos como verdadera, en la cual en vez de tener un poco de tiempo de ocio, preferimos trabajar un poco más para poder consumir más. Eso, por supuesto, deviene de una ausencia de sentido en la existencia que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el bloque siguiente, en un ratito nada más, sobre la crisis de la narración. Así se llama el último libro de Byung-Chul Han, el surcoreano alemán, que se publicó este año, en 2024, y que bueno, viene a completar un poco ideas que venimos contando acá.
lo nombro como libro y lo cito, pero lo vamos a hablar más allá de ese libro, porque es un hilo de pensamiento que venimos llevando acá y que hemos linkeado con un montón de otros pensamientos. La crisis de la narración y de la pérdida del sentido y la identidad, y cómo eso ha sido reemplazado, como hemos contado tantas veces acá, por los relatos populistas, por las ultraderechas, por relatos conspiranoicos, la necesidad de un relato que le dé sentido a la vida frente a esta ausencia de sentido. Bueno, decíamos que entonces hoy se trata de que todos trabajemos más y para eso se crean más trabajos inútiles. Y ahí entramos sí en algunos conceptos de Graeber, de este inglés que, bueno, trataba de revelar, porque además no solo escribió este libro deviene de un artículo que escribió muchos años antes, bueno, unos 5 años antes, en 2013, escribía un artículo sobre los trabajos de mierda, sobre los trabajos inútiles y el impacto psíquico que eso tiene. Tuvo tal impacto que se dedicó a investigar, empezó a hacer encuestas, a preguntarle a la gente cómo consideraba su trabajo, si su trabajo tenía algún sentido, si lo consideraba inútil, y se sorprendió. Se sorprendió porque entre trabajar menos y consumir más cosas y placeres, decía, elegimos la segunda opción. Pero el trabajo ya no se une a una producción de sentido, al contrario, tal vez. Cuanto más alejado está, más valor tiene. Ya vamos a ver por qué. Aumentó mucho el empleo en servicios desde aquellos tiempos. Los empleos de administrativos, la venta a distancia, son trabajos inútiles. Él se preguntaba, ¿qué pasaría si un día algunos de estos trabajos no existieran más? Y es una pregunta que la dejo picando para que ustedes se la hagan también, ¿no? En relación, no quiero decir a sus empleos porque no queremos producir acá una crisis existencial, aunque bien nos valdría, ¿no? De vez en cuando que los programas de streaming o de radio no vengan solamente a ofrecerte soluciones a problemas, soluciones inmediatas a algo que funciona mal y que te haga la vida más satisfactoria. A veces también, ¿por qué no?, admitir que un programa de streaming pueda venir a incomodarnos, a mostrarnos cierta insatisfacción, porque a partir de eso recién puede ser posible que modifiquemos algo, que nos rebelemos y que salgamos de esta pregunta impotente que todos los días escucho de mis compañeros, compañeras, digo, de gente dando vueltas, que se pregunta, ¿cómo puede ser que esto nos esté pasando? ¿Cómo puede ser que la gente aguante esto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir tal cosa? Bueno, acá tratamos de preguntarnos y de provocarnos en relación a cómo es posible y qué es lo que debemos modificar y cuáles son las condiciones de nuestra esclavitud contemporánea. Bueno, decíamos que ¿por qué? Porque trabajamos, hay un artículo que salió esta semana en CDM Noticias, en nuestro portal de noticias de Cooperativa Viaraba, escrito por nuestro compañero Agustín Fonten, que también aborda algunos de estos temas desde la función del periodismo, la esclavitud del periodismo frente a los condicionamientos de este universo lúdico de las redes sociales, de la recompensa que nos ofrece permanentemente los me gusta, los likes, los shares y todas aquellas recompensas que nos ofrece las redes sociales para darle sentido a nuestra existencia, para que sintamos que valió la pena. Pero eso hace que, más allá de nuestro trabajo, de la redacción de una nota o la producción de una columna, etcétera, etcétera, tengamos que además brindarle un montón de horas de trabajo a esa otra tarea, que es mantenernos vivos allí, en ese universo virtual.
Y por eso se nos aumentan mucho las horas de trabajo, actualizando los perfiles, organizando cursos, etcétera. ¿Y por qué? Se pregunta Graeber. Bueno, dice, la respuesta es moral y política. Y por eso hacemos este programa también, porque la respuesta no es técnica, no es saber por qué le pasó a la dirigencia, qué le pasó a tal o cual dirigente político que nos traicionó, que no reacciona, que no sabe para dónde ir o que fue un inútil. No, es moral y política porque tiene que ver con el sentido de nuestra vida y que no vamos a cambiarlo si seguimos brindándole la oportunidad de llenarnos de sentido a ese universo. La clase dominante, dice Graeber, en este mundo actual, comprendió que una sociedad feliz y productiva, pero además con tiempo libre, es un peligro mortal. Eso lo comprendió a medida que la tecnología nos iba permitiendo ese sueño de que la tecnología nos otorgara mayor tiempo libre y a la vez mayor productividad. Y por lo tanto, tal vez mayor felicidad. Eso era muy peligroso. De hecho, los tiempos donde, por ejemplo, en la Argentina pudimos tener un poquito más de eso, fueron atacados de manera demencial por los dueños del poder, por la clase dominante. Implantan la creencia de que el trabajo es un valor en sí mismo. De eso hemos hablado muchas veces en las columnas acá y seguramente al final de este video te lo voy a linkear para que puedas seguir este hilo de pensamiento. El trabajo como un valor en sí mismo hizo que todo aquel que no esté dispuesto a someterse a la disciplina laboral durante la mayor parte de su vida útil no merece nada. Eso está en el debate actual, ¿no? En el debate político argentino. Garrá la pala es una expresión que intenta someter al otro a la pura presencia del trabajo como otorgadora de sentido, que se someta a el trabajo durante la mayor parte de su vida con disciplina laboral y que si no, no merece nada. Que el que no tiene trabajo, incluso siendo productivo o queriendo hacerlo, pero no tiene trabajo, está afuera, no merece siquiera la asistencia del Estado, la asistencia de la sociedad, la solidaridad de una sociedad para que sea parte. Porque si no es útil y si no está dispuesto a someterse a la disciplina y a agarrar la pala, entonces no sirve. Bueno, ¿qué pasaría si una clase de trabajadores desaparece de repente? Se preguntaba Graeber y me hizo acordar a la película Un día sin mexicanos. No sé si la vieron, extraordinaria película, Un día sin mexicanos, que muestra qué pasa. Un día desaparecen todos los mexicanos de una zona en Estados Unidos y se encuentran con estas preguntas. En el bloque que viene seguimos hablando de la proliferación de los trabajos de mierda, de los trabajos inútiles y también de la crisis de la narración, de la crisis de la construcción de sentido. Te prometo que en el video que viene vamos a ofrecer también algunas alternativas. Por lo pronto te voy anunciando, te voy adelantando para que si no vas a seguir o si agarraste de casualidad este video, lo que propone Graeber básicamente es la renta básica universal. Porque es verdad que nos vamos a quedar sin empleo, que habrá cada vez menos trabajos y que en todo caso hay dos soluciones: o llenarnos de trabajos inútiles para sostener este mundo, porque además los políticos se sostienen en función de dar trabajo. Entonces, con ese mandato que tienen que generar empleo, generan trabajo inútil, con un impacto psíquico y social que es gravísimo. Entonces, existe la otra posibilidad, aquella que la gran promesa de la tecnología alguna vez nos ofreció y que tal vez dentro de 10, 15, 20 años, 50, quién lo sabe, veamos este momento como un momento absurdo
donde hacíamos cosas absurdas solamente porque no queríamos pagar esas horas, porque esas horas que le dedicamos, por ejemplo, a consumir información, cuando vos ves una noticia en Instagram producida por CDM Noticias, en una radio Muchas Voces, nadie nos paga. Nadie le paga el trabajo a estos trabajadores que sí le genera recursos a esos grandes monopolios tecnológicos. Bueno, esos grandes monopolios tecnológicos tienen que pagar por la distribución, por tu propio consumo de noticias, porque le estás dando datos para que ellos generen ganancias. Y eso, tal vez, muy pronto será algo que tengamos que debatir.